¿Alguna vez has sentido miedo real frente a lo que se avecinaba, y al mismo tiempo te diste cuenta de que las personas en las que más confiabas no iban a estar ahí cuando más las necesitaras? No hablo del miedo pasajero de un mal momento, hablo de esa combinación particular, y particularmente dolorosa, de dos cosas ocurriendo al mismo tiempo: el temor genuino frente a algo que sabes que viene, y la soledad de descubrir que, en el momento decisivo, incluso las personas más cercanas a ti, por debilidad, por miedo propio, por simple incapacidad de sostener lo que tú necesitabas de ellas, no van a poder acompañarte hasta el final. Y a veces, esa sensación de abandono no se detiene ahí. A veces alcanza incluso a lo que creías más firme dentro de ti, tu propia fe, tu propia certeza, dejándote con la sensación de estar completamente solo, incluso frente a lo que siempre habías confiado que te sostendría. Hay un hombre cuya historia, contada con la distancia de 2000 años, y despojada por un momento de todo el peso doctrinal que generaciones después construirían sobre ella, es exactamente eso: la historia de alguien que sintió miedo real la noche antes de morir, que fue traicionado por alguien de su círculo más cercano, que fue abandonado por casi todos sus amigos en el momento más peligroso, y que, en el instante final, llegó a expresar en voz alta la sensación de haber sido abandonado incluso por aquello en lo que más confiaba. Su nombre, en la lengua que él mismo hablaba, era Yeshua. Lo conocemos hoy, tras pasar por el griego y el latín, como Jesús de Nazaret. Y esta es la parte más humana de su historia, la que, más allá de cualquier posición de fe, tiene algo que decirle a cualquiera que hoy sienta que está enfrentando algo enorme, completamente solo. Sobre la infancia de Jesús en Nazaret, y sobre su madre María, ya contamos una historia completa en otro episodio de este canal. Vale la pena verlo si quieres conocer esa parte. Aquí retomamos su historia en el momento en que, alrededor de los 30 años, según registran los evangelios, dejó atrás la vida ordinaria de carpintero en un pueblo pequeño de Galilea para iniciar lo que se conocería como su vida pública. Ese inicio estuvo marcado por su bautismo a manos de un predicador itinerante conocido como Juan el Bautista, una figura ya popular en la región por reunir a multitudes junto al río Jordán con un mensaje de arrepentimiento y renovación espiritual. A partir de ese momento, según los 4 evangelios, Jesús comenzó a recorrer los pueblos de Galilea, enseñando en las sinagogas locales, reuniendo a un grupo cercano de seguidores, 12 de ellos, con un papel especialmente destacado en el relato, y desarrollando, con el tiempo, una reputación cada vez mayor entre la población, tanto por la fuerza de su enseñanza como por los relatos, recogidos en los evangelios, de curaciones y otros hechos que sus seguidores interpretaron como señales de un poder fuera de lo común. Esa popularidad creciente, sin embargo, trajo consigo algo más: una tensión cada vez mayor con parte de las autoridades religiosas locales, que veían con desconfianza tanto su forma de interpretar la tradición judía como el tipo de seguimiento popular que estaba generando. En una región bajo ocupación romana, donde cualquier movimiento capaz de reunir multitudes representaba, también, un riesgo político que las autoridades, tanto locales como romanas, vigilaban de cerca. Los 4 evangelios coinciden en dedicar una proporción considerable de su relato a los últimos días de la vida de Jesús, concentrados en una sola semana en la ciudad de Jerusalén, coincidiendo con la fiesta judía de la Pascua, uno de los momentos del año en que la población de la ciudad se multiplicaba con peregrinos llegados de toda la región, y en que, por lo tanto, la vigilancia de las autoridades romanas y locales se intensificaba especialmente ante cualquier posible disturbio. Jesús entró a la ciudad, según los evangelios, recibido por una multitud entusiasta que lo aclamaba de una forma que las autoridades religiosas del templo observaron con creciente inquietud. En los días siguientes, según el relato, protagonizó un episodio particularmente tenso, entró al área comercial del templo y volcó las mesas de los cambistas de moneda y de los vendedores de animales para sacrificio, acusándolos de haber convertido un espacio sagrado en un negocio, un gesto público de confrontación directa contra el centro mismo del poder religioso establecido, que según varios historiadores pudo haber sido, más que cualquier otro episodio individual, el detonante concreto que llevó a las autoridades del templo
a decidir que debía ser detenido antes de que su influencia se volviera todavía más difícil de controlar. La noche antes de su arresto, según los 4 evangelios, Jesús compartió una cena con sus 12 discípulos más cercanos, una cena de Pascua, según la tradición judía, durante la cual, de acuerdo con el relato, anunció de forma directa que uno de los presentes lo entregaría a las autoridades esa misma noche, y que otro de ellos, antes del amanecer, negaría 3 veces siquiera conocerlo. Uno de los 12 discípulos más cercanos, Judas Iscariote, había acordado ya, según el relato de los evangelios, entregar a Jesús a las autoridades religiosas del templo, a cambio de una suma de 30 piezas de plata, un pago, que según algunos estudiosos, correspondía en la época al precio establecido para un esclavo, un detalle que muchos lectores han interpretado como una forma de subrayar, dentro del propio relato, el contraste entre el valor real de la persona traicionada y el precio simbólicamente bajo pagado por su entrega. Las motivaciones exactas de Judas han sido objeto de debate durante siglos, tanto entre teólogos como entre historiadores. Los evangelios ofrecen explicaciones parcialmente distintas entre sí, que van desde la codicia simple hasta una posible desilusión política, la posibilidad, sugerida por algunos estudiosos, de que Judas hubiera esperado que Jesús liderara un movimiento de liberación política más directo contra la ocupación romana, y que la traición fuera, en parte, producto de una frustración profunda al ver que ese camino no se cumplía de la forma que él había imaginado. Ninguna de estas explicaciones puede confirmarse con certeza histórica absoluta, y el guión no pretende resolver ese debate, pero lo que sí queda claro en el relato es el hecho central. Alguien que había compartido años de camino cercano, que había sido parte del círculo más íntimo de confianza, fue quien facilitó el arresto en el momento más vulnerable. Hay algo particularmente doloroso, en términos puramente humanos, en ese tipo de traición específico, no la de un extraño o un enemigo declarado, sino la de alguien que ha caminado contigo, que conoce tus rutinas, tus lugares habituales, tus momentos de mayor vulnerabilidad, y que usa exactamente ese conocimiento cercano para facilitar el daño, en lugar de para protegerte de él. Tras la cena, según los 4 evangelios, Jesús se retiró junto a sus discípulos más cercanos a un huerto de olivos llamado Getsemaní, en las afueras de Jerusalén, para orar antes de lo que sabía que se avecinaba. Es en este episodio, más que en casi cualquier otro momento del relato, donde los evangelios muestran con mayor crudeza la dimensión humana y emocional de lo que estaba atravesando. El Evangelio de Marcos describe que Jesús comenzó a sentir pavor y angustia, y que llegó a decir a sus discípulos más cercanos que su alma estaba triste hasta la muerte, una expresión de una intensidad emocional que sorprende a muchos lectores, acostumbrados a una imagen más serena y controlada de la figura central del relato. El Evangelio de Lucas añade un detalle todavía más intenso, que, en medio de la angustia de esa oración, su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, una descripción que algunos estudiosos médicos han relacionado con una condición real, aunque extremadamente infrecuente, conocida como hematidrosis, asociada a niveles de estrés psicológico extremo. Les pidió a sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que se quedaran despiertos junto a él mientras oraba. Una petición sencilla, casi mínima, simplemente estar presentes, despiertos, acompañándolo durante ese momento de angustia. Y sin embargo, según el relato, en 3 ocasiones distintas, regresó a buscarlos y los encontró dormidos, vencidos por el cansancio, incapaces de sostener ni siquiera esa presencia mínima que él les había pedido. ¿Ni siquiera pudiste quedarte despierto 1 hora?, les preguntó, según el Evangelio de Marcos, con lo que muchos lectores interpretan como una mezcla de decepción y una soledad cada vez más profunda. En su oración, según los 3 evangelios sinópticos, Jesús pidió directamente que, si era posible, se le evitara lo que sabía que se aproximaba. Aparta de mí esta copa, expresando con una honestidad total el deseo humano, comprensible, de escapar del sufrimiento que veía venir. Y sin embargo, terminó cada una de esas oraciones con una entrega que la tradición cristiana consideraría después central para entender toda su figura.
Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poco después, según los 4 evangelios, Judas llegó al huerto acompañado de un grupo armado enviado por las autoridades del templo, y señaló a Jesús ante ellos con un beso, un gesto de saludo habitual entre conocidos en la cultura de la época, convertido aquí en la señal misma de la traición. Jesús fue arrestado de inmediato. Y en ese momento, según el relato de los 4 evangelios de forma coincidente, ocurrió exactamente lo que él mismo había anunciado la noche anterior. Sus discípulos, presos del miedo ante la posibilidad real de ser arrestados también, huyeron del lugar, dejándolo solo frente a quienes venían a llevárselo. El Evangelio de Marcos añade un detalle curioso y notablemente humano. Menciona a un joven que huyó del lugar tan precipitadamente que dejó atrás la sábana con la que se cubría, escapando desnudo entre las sombras, un pequeño detalle que muchos estudiosos interpretan como un testimonio directo de alguien que estuvo presente esa noche, incluido en el relato precisamente por lo vergonzoso y poco heroico que resultaba. Horas después, mientras Jesús era interrogado en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro, el mismo discípulo que unas horas antes había prometido con vehemencia que jamás lo abandonaría, incluso si eso significaba morir junto a él, fue reconocido en 3 ocasiones distintas por personas presentes en el patio como uno de sus seguidores, y en las 3 ocasiones, según los 4 evangelios, lo negó directamente, la última vez con juramentos, exactamente como Jesús había anunciado que ocurriría antes del canto del gallo al amanecer. El Evangelio de Lucas añade un detalle particularmente doloroso, que, justo en el momento de la tercera negación, Jesús, desde donde estaba retenido, se volvió y miró directamente a Pedro. Lo que siguió fue un proceso relativamente rápido, según coinciden los 4 evangelios, apenas unas horas entre el arresto durante la noche y la ejecución al día siguiente. Jesús fue llevado primero ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, y posteriormente ante Poncio Pilato, el gobernador romano de la provincia de Judea, la única autoridad con poder legal para autorizar una ejecución dentro del sistema de ocupación romana. Los evangelios describen a Pilato dudando sobre la culpabilidad real de Jesús respecto a los cargos presentados, e incluso intentando, según el relato, liberarlo apelando a una costumbre de la fiesta de Pascua que permitía liberar a un preso a elección del pueblo, ofreciendo como alternativa a un preso llamado Barrabás, condenado por delitos considerablemente más graves. La multitud reunida, según los 4 evangelios, pidió la liberación de Barrabás y la condena de Jesús. Fue condenado a morir por crucifixión, el método de ejecución que el Imperio romano reservaba habitualmente para esclavos, rebeldes políticos y quienes cometían delitos considerados una amenaza directa contra el orden público, una muerte deliberadamente pública, prolongada y humillante, diseñada tanto para castigar como para servir de advertencia visible a cualquiera que pudiera considerar desafiar la autoridad establecida. Antes de la crucifixión, según los evangelios, fue azotado y sometido a una serie de humillaciones públicas por parte de los soldados romanos, y obligado después a cargar el travesaño de madera de su propia cruz por las calles de la ciudad hasta el lugar de la ejecución, en las afueras de las murallas. Los 4 evangelios describen la crucifixión con relativa sobriedad narrativa, sin detenerse en detalles gráficos innecesarios, concentrándose en cambio en lo que ocurría alrededor, la mayoría de sus discípulos varones ausentes, dispersos por miedo, un pequeño grupo de mujeres, entre ellas su madre María y María Magdalena, cuyas historias ya contamos en episodios anteriores de este canal, permaneciendo presentes hasta el final, cuando casi nadie más se atrevía a hacerlo. Y entonces, según los evangelios de Mateo y Marcos, en un momento hacia el final, Jesús pronunció en voz alta una frase en arameo, que ambos evangelios conservan en su idioma original antes de traducirla, como si su propio peso exigiera preservar el sonido exacto en que fue dicha. Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es, para muchos lectores a lo largo de los siglos, uno de los versículos más desconcertantes de todo el relato.
la figura central de la tradición cristiana, en el momento final de su vida, expresando en voz alta la sensación más profunda posible de abandono, no solo por parte de sus amigos más cercanos, que ya lo habían dejado solo esa misma noche, sino, según sus propias palabras en ese instante, incluso por parte de aquello en lo que había confiado más profundamente durante toda su vida. Distintos teólogos, a lo largo de los siglos, han ofrecido diversas interpretaciones sobre el significado exacto de esa frase. Algunos la vinculan con el inicio de un salmo judío que termina, más adelante, con una nota de confianza restaurada. Otros la leen como la expresión más honesta y sin filtro del sufrimiento humano real que estaba atravesando en ese instante. El guión no pretende resolver esa discusión teológica. Lo que sí resulta innegable, leído simplemente como un testimonio humano, es la profundidad de la soledad que esas palabras expresan. Murió poco después. Los 4 evangelios coinciden en ese punto central. No hubo, en el relato, ningún rescate de último momento, ninguna intervención que detuviera lo que estaba ocurriendo. El miedo sentido en el huerto, el abandono de los amigos más cercanos, la traición de alguien de confianza, y finalmente la sensación expresada de un silencio incluso por parte de lo más profundo de su fe, se sostuvieron todos, sin ningún alivio inmediato, hasta el final. Los evangelios no terminan, por supuesto. En ese punto, la tradición cristiana sostiene que, al tercer día, ocurrió lo que se conoce como la resurrección, un acontecimiento que constituye el núcleo central de la fe cristiana, y que, como toda afirmación de esta naturaleza, pertenece al terreno de la fe más que al de la verificación histórica en el sentido estrictamente moderno. No es este el lugar para resolver esa cuestión de fe, que cada persona atraviesa, si lo hace, por su propio camino. Pero hay algo, en la parte de la historia que sí puede narrarse con relativa solidez histórica y humana, que vale la pena señalar antes de cerrar este episodio. La noche más difícil de toda esta historia no estuvo marcada por una ausencia total de dolor, ni por una entereza sobrehumana que no sintiera miedo, ni por una fe tan sólida que nunca vacilara ante el silencio. Estuvo marcada, al contrario, por un miedo genuino expresado en voz alta, por el abandono real de quienes deberían haber estado presentes, por la traición de alguien cercano, y por una sensación final de soledad tan profunda que ni siquiera la propia fe pareció, en ese instante, ofrecer ningún consuelo inmediato. Y sin embargo, y esto es quizás lo más importante para cualquiera que hoy atraviese algo parecido, ese miedo, esa soledad, ese abandono expresado sin ningún intento de disimularlo, no fueron, según el relato completo, el final de la historia. Fueron una parte real y honestamente reconocida de un camino que, según sostiene la fe que millones de personas han sostenido durante 2000 años, continuó más allá de ese punto de máxima oscuridad. Si hoy sientes miedo frente a algo que se avecina, si sientes que las personas en las que más confiabas no están sosteniéndote de la forma que necesitas, si sientes incluso que aquello en lo que más creías, tu fe, tu certeza, tu sentido de propósito, parece guardar silencio justo quien más lo necesitas escuchar, esta historia no te pide que finjas no sentir nada de eso. Te muestra, en cambio, que sentirlo con total honestidad, decirlo en voz alta sin disimularlo, y aún así seguir adelante un paso más, no se haga mi voluntad, sino la tuya, no es una contradicción. Es, quizás, la forma más honesta que existe de atravesar la oscuridad más profunda sin fingir que no lo es. Incluso quien está en el centro mismo de una historia de fe sintió, en algún momento, el silencio más profundo. Y aún así, siguió. Si esta historia te dijo algo, probablemente era justo lo que necesitabas escuchar hoy. Suscríbete. Cada semana, contamos una historia real, de alguien que dejó una huella en el mundo, que puede convertirse en un espejo para lo que tú estás viviendo ahora.